He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Muy buenos días, espero que me escuchen bien. ¿Sí? Sí, Muy bien, muchas gracias, señora Magali. Muy buenos días para todos, que Dios les esté días. bendiciendo grandemente mi deseo. Nos- Vamos a orar para iniciar esta jornada. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos concede de estar juntos aquí. Estamos en el día número 31. ¿Qué les parece cómo ha pasado el tiempo? En forma ininterrumpida hemos avanzado hasta llegar al día 31 juntos, aquí reflexionando acerca de la historia de los pioneros y aprendiendo, siendo fortalecido por el Señor e inspirado para continuar con la tarea que Él nos ha encomendado. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos para orar. Amado Padre, gracias Señor por este nuevo día que nos concede. Nuevamente acudimos a usted. Agradecido Señor por sus bendiciones, el noche de descanso que nos dio. Y ahora en forma especial queremos rogar su unción, su Santo Espíritu en medio nuestro, para poder ser inspirados por usted y motivados para seguir adelante, preparándonos y juntos preparando un pueblo para el encuentro contigo, Señor. Con confianza dejamos nuestra vida en sus manos, por Jesús. Amén. Tenemos nuevamente un pastor invitado, Pastor Luis Jerez. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a escuchar con atención el mensaje de Dios por medio del pastor. Bueno, muy buenos días, apreciados hermanos. Un gusto de saludarles. Felicitaciones también por haber mantenido estas reuniones matutinas. Creo que todos ustedes han sido grandemente bendecidos porque dedicar la mente en las primeras horas de la mañana para hablar de estos temas tan importantes, de lo que fue el surgimiento del movimiento adventista, estudiar la vida de grandes hombres y mujeres que lo dieron todo de manera muy sacrificada. Y en esta hora nosotros también vamos a estudiar la vida de un pionero de nuestra iglesia aquí en Sudamérica, el pastor Francisco Henry Westphal, eh, hijo de alemanes que se trasladaron a los Estados Unidos. Su padre y su madre llegaron a los Estados Unidos. Él nació allí en el año 1858. Ellos pertenecían también en parte a la iglesia presbiteriana, luterana, eran religiosos. Y Henry, él a la edad de 19 años conoció el mensaje adventista en unas conferencias dictadas por el pastor Becker, allí en su lugar de origen, allí en Estados Unidos, Wisconsin. A la edad de 20 años, él se bautizó. Inmediatamente
viendo la urgencia del mensaje, que era la predicación de la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, las doctrinas distintivas de nuestra iglesia, él tomó la decisión de ser un misionero. Fue a estudiar allí a Battle Creek, hizo algunos cursos teológicos y de inmediato él se transformó en un misionero aspirante. Trabajó allí en el estado donde él se crió, haciendo conferencias, campañas, realizando un total de aproximadamente 20 campañas de evangelismo. Él predicaba en alemán, en inglés y también algo en francés. Formó iglesias alemanas allí en ese lugar y a la edad aproximadamente de 24 años, casi 24 años, un poco más, él fue ordenado al ministerio. Era un misionero de corazón y cuando a la Asociación General llegó una carta escrita por Jorge Riffel. Jorge Riffel y su familia, más otras familias amigas, vivieron en Estados Unidos y el año 1878 se trasladaron a la Argentina con propósitos misioneros, pero eran hermanos laicos. Y de allí ellos empezaron a hacer la obra en el lugar que nosotros conocemos ahora, Entre Ríos. Esa obra creció, pero muy poquito, a unas pocas familias que habían allí, guardadores del sábado. Se dieron cuenta de que necesitaban una ayuda mayor. Escribieron una larga carta a la Asociación General, al presidente de aquel entonces, y en esa carta le expresaban que necesitaban un misionero, un pastor que viniera a ese lugar a bautizar y a hacer la obra porque ellos ya habían hecho lo suficiente, pero no avanzaba la obra. Fue así como el año 1894 la Asociación General le extiende a él un llamado porque Jorge Riffel y las familias que habían allí hablaban alemán, francés, y él era el hombre indicado para venir a Sudamérica porque dominaba ese idioma. Pero él no sabía nada del español ni del portugués, no tenía ninguna idea de cómo se hablaba ese idioma, pero aceptó el desafío. Él se vino aquí a Sudamérica a la edad de 35 años, viajó en barco hasta Inglaterra, Inglaterra pasó por África y después de llegar allí a Río Janeiro, se trasladó él a Buenos Aires. En Buenos Aires allí fue recibido por un colportor que era el único adventista que hacía la obra en aquel lugar, y ese colportor lo cobijó y pasó una semana con él y se fue rumbo a Entre Ríos. De Buenos Aires a Entre Ríos hay aproximadamente 400 kilómetros. Un viaje largo, él había mandado una carta con tiempo para que lo esperaran, pero nadie lo estaba esperando allí en el puerto de Diamante. Así que él preguntó con el poco idioma que sabía, le costó mucho comunicarse, quedó allí en ese pueblo sin saber a dónde ir, no habían hoteles, hasta que un hombre que era un granjero se apiadó de él y lo invitó a su granja a dormir, a pasar la noche. Así que caminaron como 2 horas hasta su granja, iba él con unos caballos, unos mulos. Su granja era una sola pieza, allí durmió en el suelo con una manta que le pasó. Se llenó de pulgas, de piojos, dice él, no pudo dormir. Llegó la mañana, se fue enseguida, lo llevaron hasta donde estaba la familia Riffel. Allí lo recibieron ya después de mediodía y le dijeron, nosotros vamos a preparar reuniones esta noche para que usted pueda predicar. Él se había trasladado con su esposa ya, su esposa había quedado en Buenos Aires, tenían en ese entonces 2 hijos, y a las 7 de la tarde empezó él su primera conferencia sin haber dormido nada, con movimientos de pulgas, de piojos por todos lados, y fue así como habló 1 hora
y media aproximadamente. Los hermanos siguieron cantando, era un grupito muy pequeño en una casa, y los hermanos no se iban. Él pensaba, me voy a ir a dormir. Así que habló otra hora más y los hermanos terminaron, ya se van a ir, cantaron y luego tuvo que seguir predicando hasta la 1 de la mañana. Fue una reunión larga, pero nadie se quería ir para la casa porque para ellos escuchar a un pastor con conocimiento del mensaje adventista era algo extraordinario. Le dijeron, mañana tiene que estar con nosotros. Así que los hermanos recorrieron toda la zona invitando gente. Al día siguiente se reunieron en otro lugar, había más gente, habían como 30 personas, y así estuvo aproximadamente unos 8 a 10 días predicando todas las noches. La, la gente aumentó y a través de los bautismos que se realizaron, porque nadie bautizaba, la gente creía, que bautizaron más de 10 personas. Posteriormente él organizó allí la iglesia de Crespo, que fue la primera iglesia adventista en Sudamérica, y se organizó con 36 personas. El mensaje recorrió varios lugares, Santa Fe, hasta Rosario, Buenos Aires, y a él lo nombraron en ese mismo año como presidente de la costa este de Sudamérica, que correspondía a los países de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Él allí se movió después posteriormente a Brasil, estuvo bastante tiempo. En uno de esos viajes, él estuvo 5 meses en Brasil recorriendo varios lugares y bautizando y formando pequeños grupos. Era el presidente, pero tenía que hacer todo eso. La manera de viajar era una manera bastante rudimentaria, en caballos, carretas, a pie, a veces en barco, entrando en los ríos grandes que había allí en el Paraná, también en algunos ríos de Brasil. Y cuando regresó a Buenos Aires, ya su hija menor, Helen, había fallecido hacía 2 meses. No tenían cómo comunicarse con él. Fue una gran tristeza. Había tenido una enfermedad y ella había muerto. Posteriormente, en el año 1900 aproximadamente, él volvió a los Estados Unidos después de haber trabajado en todos esos lugares, haber formado varias iglesias en Sudamérica, y se volvió por enfermedad. Estaba enferma su esposa, él también estaba afectado. Pasó 4 años y él dijo, yo tengo que volver, y recibió un llamado nuevamente para venir a Chile. Aquí en Chile se estaba formando un pequeño grupito a través de los colportores que llegaron a Chile. Y él en el año 1904 fue nombrado el presidente de la costa oeste de Sudamérica, que comprendía los países de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Aquí en Chile, él estuvo acá trabajando en esta zona, y Chile como país principal en el cual se desenvolvió 17 años. Él tenía muy en mente el texto bíblico que la Biblia dice, y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra. Este es un texto que aparece allí en las Sagradas Escrituras. Y también otro texto importante que él tenía en su mente, que está allí en Primera de Corintios capítulo 9, versículo, dice allí, versículo 16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Era un evangelista, era un hombre que se había preparado en las doctrinas principales de nuestra iglesia. Sus mensajes eran de urgencia. Aquí en Chile él formó varias iglesias que él participó en Concepción, también en Rengo, en Punta Arenas. Hizo un viaje a Punta Arenas, imagínense usted allá formar un pequeño grupito. En aquellos años, él se retiró de acá de Chile el año 1921
Y en todo ese periodo se organizaron varias iglesias en Chile y él recorrió hasta Perú, hasta Bolivia, hasta Ecuador, haciendo viajes donde habían pequeños grupitos que casi no se notaban en nada en el crecimiento adventista. De tal manera que él participó allá, como dijimos, en Argentina primero, en la formación de la Universidad Adventista del Plata actualmente. En el año 1898 él participó en ese voto y en esa organización de la primera escuelita que se iba a formar en ese lugar. Y también participó aquí en Chile entre los años 1916 y 1920 para la formación de un colegio misionero que posteriormente se llamaría Colegio Adventista de Chile y ahora Universidad Adventista de Chile. Era un hombre que se preocupó mucho de la formación de nuevas iglesias, muchos viajes, muchas escuelas y aquí en Chile él tuvo también una gran participación porque aparte de ser predicador, él ya desarrolló el arte de escribir. En Estados Unidos él formó un periódico en alemán para llevar el evangelio a los alemanes que vivían en Estados Unidos. Aquí en Chile y en Argentina también él escribía en ese idioma para llevar el evangelio a los alemanes. Allí en Argentina, cuando les mencionaba que él se reunió en Entre Ríos con ese grupo hablaba alemán. Él hablaba, el evangelio llegó a Argentina en ese idioma. Y también en francés, que él también después empezó a dominar el idioma para predicar en francés, lo que le costó mucho porque él nunca había estudiado español, pero él de tanto conversar con personas, de estudiar un poco, él también desarrolló la manera de predicar en español y lo hacía bastante bien. Aquí en Chile, en el sur de Chile precisamente, había muchas familias de origen alemán que llegaron a ser importantes en la obra acá en el país, como la familia Eichelmann, está la familia Werner, Van der Leyen, eh, y otras familias más que tuvieron grandes misioneros que fueron entregados para la predicación del Evangelio, no solamente en Chile, sino en el mundo. Y esto a nosotros nos deja una gran enseñanza. Un hombre que estuvo trabajando en el ministerio 58 años, se retiró ya de la predicación a la edad de 79 años, murió a los 86, nos deja a nosotros un legado de sacrificio, un legado de, de esfuerzo. Su primera esposa también murió a temprana edad por una tuberculosis. Él se casó posteriormente y su nueva esposa también, ella se desarrolló como misionera al lado suyo, también lo acompañó a Chile y eran mujeres que trabajaban en su casa, pero también eran mujeres que lo acompañaban, predicaban, hacían la obra con la iglesia. Nosotros notamos que en esos años los misioneros no tenían todas las facilidades con las cuales hoy contamos. Él, por ejemplo, cruzó 2 veces la cordillera de los Andes en esos grupos que iban de mulos que llevaban personas. Era una caravana de animales y cruzando la cordillera, parando en ciertos lugares para que descansaran los animales y ellos también, después continuaban. Era una travesía de 4 días de cruzar la cordillera desde Santiago hasta Mendoza y era la única forma de recorrer en esos años, luego de Mendoza hasta Buenos Aires, y era con mucho sacrificio, mucho frío, mucha incomodidad. Así comenzó el Evangelio aquí en nuestro país. Grandes misioneros salieron de Chile. Se dice que en Argentina, por ejemplo, la familia Riffel, que también a lo mejor lo van a estudiar ustedes, esa familia Riffel, hasta el momento se dice que salieron como misioneros que trabajaron en la obra adventista
descendientes, nietos, bisnietos, un total de 190 misioneros adventistas, entre pastores, área contable, educadores, médicos. Y eso nos muestra a nosotros, hermanos, de que la obra adventista es una obra divina, es una obra de Dios, eh, que los comienzos fueron muy rudimentarios, con poquita gente, pero Dios y el Espíritu Santo estaban guiando a esos pioneros y la obra avanzaba por llamados. En distintos lugares se llamaba, había una persona adventista que creía o que leyó un libro y allá iba el misionero y a través de esa familia se formaba un grupo y luego una iglesia. Esperamos, apreciados hermanos, que nosotros no perdamos esa fuerza misionera, no perdamos esto de abrazar las doctrinas de nuestra iglesia, de estudiarlas, de hacer la obra que Dios nos pide que hagamos. Generalmente todas estas obras que ustedes mencionan de este pastor que fue llamado, por ejemplo, a Brasil, tenía que recorrer las ciudades esperando grupos que jamás había visto, pero que Dios en su misericordia abría una brecha. El Evangelio se abría a través de llamados directos del Espíritu Santo para llegar a tantos lugares distintos, que a veces nosotros pensamos que nuestra población, aquí está nuestra obra, es cierto, tenemos que hacer una obra eh, en el lugar donde vivimos, pero también hay una obra que a veces nos puede llamar un familiar por allá lejos, en nuestra ciudad, y que se despierte el interés. La obra se hacía a través de misioneros que iban a donde el interés se despertaba, y era como que Dios estaba guiando. Aquí a Chile fue enviado porque también había un grupito. El pastor Westphal es considerado como el pastor del fin del mundo, porque fue el primer pastor que vino aquí a Sudamérica a recorrer todos estos países. Trabajó un total aquí en Sudamérica de un total de 26 años, es decir, a él podría haber perfectamente trabajado en los Estados Unidos más tranquilo, pero él decidió que esta tierra era una tierra donde él era útil, donde había que sacrificarse. Cuando volvió a los Estados Unidos, él no se jubiló. Él siguió trabajando en varios lugares como evangelista, como escritor, formador de iglesias, hasta que ya las fuerzas no le dieron. Apreciados hermanos, este es el mensaje que a mí me ha impactado como misionero también de la obra adventista, y ver cómo el Señor guiaba las mentes de los hermanos y cómo Dios planificaba la obra de una manera tan sacrificada, pero efectiva. Que el Señor les pueda bendecir en esta mañana y que nos ayude a nosotros a despertar ese espíritu para seguir adelante. Amén. Amén, pastor, muchas gracias. Realmente, ¿cierto? Un mensaje inspirador, ¿cierto? Para estos tiempos también para cada uno de nosotros. Y ese es el deseo de Dios, ¿no es cierto? Que por medio de cada mañana podamos ser fortalecidos por el Señor y esto, como he dicho otras veces, no reemplaza el culto personal, pero lo fortalece aquí en conjunto, ¿no es cierto? Escuchando estas historias motivadoras, inspiradoras para seguir la obra del Señor, donde el Señor nos llame. Amén. Amén. Pastor, queremos pedirle que pueda tener la oración final, por favor. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana hemos compartido la forma como tú has dirigido la obra desde sus comienzos aquí en Sudamérica, aquí en Chile, también en nuestra vida personal. Te rogamos, Señor, de que este llamado que hemos recibido para conocer el mensaje de salvación pueda ser un llamado que se encienda, que podamos nosotros no perder el rumbo del llamado que nos has dado para que nosotros también aceptemos este mensaje y lo podamos predicar. Te rogamos que tú puedas bendecir este grupo de hermanos que está escuchando, este grupo de hermanos que tiene este interés de prepararse, de buscarte en oración en las primeras horas de la mañana. Permite que cada uno de ellos sienta este llamado del Espíritu Santo a hacer esta obra en distintos lugares, con las personas que tú les asignes, y que se vea un resultado que sea para honra y gloria de tu nombre. En esta hora pedimos estas bendiciones por nuestras familias,
por la fe que tenemos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias, pastor. Gracias por acompañar esta mañana. Ha sido una gran bendición escuchar ahí un lindo relato. Y gracias a cada uno de ustedes que se ha dado cita en esta mañana para juntos estudiar la palabra de Dios. Un abrazo grande para cada uno. Que tengan un excelente día. Bendecidos Igual, hermanos. buen día para todos. Bendiciones. Bendecido día. Estén bien. Bendiciones. Bendiciones. Saludos, saludos. Amén. Bendiciones, pastores, Ya. a sus familias Muchas gracias. y a cada uno de los que están conectados. Buen día para Gracias, todos. gracias.